Buenos días. Buenos días. Yo creo que el tema de la Fuerza Armada, y además me lo pregunté mucho al principio cuando me invitaron a participar, si era realmente un espacio para conocer en una asamblea de empresarios. Y es que me lo pregunto porque a veces creemos que la Fuerza Armada Nacional no precisamente es fundamental en este espacio de confrontación que se vive en Venezuela. Partimos de que la Constitución tiene unos indicadores y unos preceptos que deben cumplirse y que no se están cumpliendo en la Fuerza Armada Nacional, como lo ven en esos artículos que son los fundamentales 328, 329 y 330 de nuestra Constitución. Y como ejemplo, pues sencillamente les indico al general Bernal, que lo vimos todo en el desfile del 5 de julio, haciendo una arenga realmente de tipo político partidista, con lo cual pues sencillamente él abusa y viola el artículo 330 como reiteradamente ha venido ocurriendo con figuras del generalato de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El presidente Nicolás Maduro, a diferencia del presidente Hugo Chávez, debió ceder poder, y entre esos el poder militar, que Hugo Chávez, una vez que saca a los militares de los cuarteles, logró manejar, a algunos encarcelar, a otros controlar, y hubo un número importante que eliminó, que sacó de la Fuerza Armada Nacional, los envió a su casa y creó figuras militares nuevas, y de ahí el surgimiento de nuevos rangos, o el uso, mejor dicho, la vigencia que le dio a rangos militares que no eran digamos, del uso cotidiano en la democracia, como por ejemplo la de mayores generales, la de general en jefe, que para muchos pues era desconocido porque sencillamente aquí el máximo rango era general de división. En agosto del 2014, el presidente Nicolás Maduro anunció que iba a desarrollar aquello que se llamó la zona económica militar, que por supuesto la sociedad civil se preguntó, ¿y qué es eso? ¿Para qué sirve? Y el presidente subdividió esas áreas de trabajo en ocho grupos con sectores como empresas mixtas. ¿Qué estaba haciendo el presidente Nicolás Maduro ahí? Bueno, sencillamente estaba tratando de ubicar en los niveles empresariales, en grupos de poder económico en el país, a los militares que no tenían cupo ya en la Fuerza Armada por la cantidad de oficiales de alto rango que iban reventando la pirámide institucional. En la Fuerza Armada funciona mucho no solamente el rango militar, sino la antigüedad. Y en ese escenario, pues no había sencillamente cupo para tantos caciques en una estructura piramidal que ya tenía muy pocos indios, muy pocos subalternos en comparación con la cantidad de militares. Tanto es así que las llamadas brigadas pues ya no eran ocupadas por generales de brigada, sino sencillamente por generales de división. Es decir, había una estructura reventada en la institución castrense. El ministro Padrino López, en la oportunidad en la que el presidente habló sobre la zona económica militar, tratando de darle una justificación a ello, dijo que aquí iba a arrancar lo que se llamó motor industrial militar, que bueno, que se ha quedado sencillamente en la creación y el reforzamiento de una serie de empresas, 17 empresas se maneja la Fuerza Armada Nacional.
es decir, militares metidos a empresarios. Y si ustedes revisan esa lista, Construfan, Carcofan, Cabin, que es la más conocida, además porque no es de creación reciente, Ensovenus, Jocar, la empresa agropecuaria, complejo industrial Yuna, es decir, de todas esas empresas hay quienes están produciendo agua, carros, o sea, una variedad de funciones. ¿Qué hacía el presidente Maduro con esa creación de empresas? Darle poder a los militares, es decir, ceder poder desde el gobierno para poder contar con la colaboración y con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las empresas, digamos que más ruido crearon, fue las que se crearon en el año 2013. Y en el año 2016, la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y Gas. En aquel momento se creó con una excusa y era que sencillamente pues había una amenaza a raíz de una demanda internacional que podría poner en peligro a PDVSA. Y la excusa que se dio en los niveles de gobierno era que esa empresa se iba a crear, es decir, Caminpec, para poder proteger a Petróleos de Venezuela. Pero el caso es que la empresa funciona y recientemente, hace apenas un par de meses, pues ha tomado el suficiente vuelo porque hasta el momento, pues la Fuerza Armada no había tomado realmente control de esas áreas vitales específicas para el país. Pero el otro detalle interesante es que el Tribunal Supremo de Justicia permite ahora que las empresas militares no las controlen o no se controlen a través de la Contraloría General de la República, sino que le permite a la Fuerza Armada que sea ella misma quien se autocontrole a través de la Contraloría General de la Fuerza Armada. Una cosa además absolutamente aberrante en tal caso, porque es sencillamente cuando la Fuerza Armada empieza a ser un Estado dentro del Estado. Esa sentencia establece sencillamente el autocontrol por parte de la Fuerza Armada sobre la cantidad de empresas anteriormente mencionadas y digamos que anteriormente, aunque la Contraloría ejercía control sobre las empresas, auditaba la cantidad de trabajos que se hacían al interior de la Fuerza Armada, pero digamos, es un absurdo que empresas que desarrollan actividades fundamentales para el país, pues sencillamente sean controladas por esa caja negra que aún sigue siendo la Fuerza Armada Nacional. Cuando hay un punto de quiebre digamos, en ese escenario de la Fuerza Armada, cuando empiezan a haber rumores de golpe, nosotros tenemos en los últimos años la intentona golpista del 4 de febrero y del 27 de noviembre y tenemos el golpe de Estado del 11 de abril del 2002. Pero nunca sobre el país se ha cernido una nube tan peligrosa como la que hay en estos momentos en el país ante un escenario tan polarizado donde hay sectores que suponen, sobre todo sectores de la oposición, que suponen que la intervención militar es necesaria. Yo soy de las convencidas que los militares no van a actuar para darle poder a los civiles. Los militares van a actuar para tomar el poder ellos y para poder ellos controlar, porque además es algo así como su naturaleza, la que les permite sencillamente asumir el poder ante un escenario tan polarizado. Y si bien es cierto que en estos momentos la Fuerza Armada es un soporte para el gobierno y para el sector oficialista, también es cierto que al interior de la Fuerza Armada están funcionando una serie de grupos que el gobierno ha intentado desactivar, grupos conspirativos que no es que estén conspirando para apoyar a la oposición, es porque sencillamente hay proyectos propios al interior de la Fuerza Armada que asumen
que ante el hecho de que la oposición y el gobierno no se ponen de acuerdo, debe existir un tercer factor, y en este caso el militar. Es por esa razón que sobre todo en los 2 últimos años han existido una serie de oficiales, porque mientras la sociedad civil se pregunta por qué los militares no salen, ¿por qué los militares no salen? ¿Por qué los militares no se pronuncian? No, pero es que los militares se están pronunciando. El problema es que no es que se pronuncien a favor de la sociedad civil. Sencillamente, los militares se están pronunciando, y además, como cosa curiosa, el componente más importante de la Fuerza Armada, que es el Ejército, pues ha venido pronunciándose, y de hecho lo hemos visto no solamente en oficiales de rango bajo y medio, sino en el generalato. Entre otras cosas, puedo decirles que los cambios violentos, digamos apresurados, que el presidente de la República hizo hace semanas atrás, cuando renovó, cambió el alto mando militar de manera introspectiva, es porque, entre otras cosas, había 2 comandantes de componentes, entre eso, el del Ejército, y el nerviosismo al interior del gobierno, al interior del PSUV, al interior de Polo Patriótico y de la propia Fuerza Armada Nacional, por todo aquello que puede incidir, incluso cuando hay oficiales retirados, cuando en el caso, por ejemplo, de este vicealmirante Pedro Manuel Pérez Rodríguez, que es un oficial, digamos, bastante respetado en la Fuerza Armada, está retirado, el caso del general Raúl Isaías Baduel, el caso de 2 generales, uno de la Guardia Nacional y otro del Ejército, que el caso de Osvaldo Hernández, que de la aviación, que permanecen detenidos, pero que no por eso deja de causarle ruido al interior de la Fuerza Armada. Bueno, imagínense si eso sucede con los que están retirados. No les digo qué pasa con los que son activos, muchos de ellos, los cuales ni siquiera se sabe o no son del conocimiento de la opinión pública, que son detenidos, que se encuentran en la DIN, que son obligados a declarar o que son sencillamente retadas. Y un punto de quiebre bien fuerte. Anteriormente, los militares que se venían pronunciando o que venían manifestando inconformidad eran los de rangos medios y bajos, porque ellos son tan afectados como el resto de la sociedad por lo que ocurre, sobre todo en materia económica. Pero al generalato sí le ha preocupado y le preocupa lo que ocurre con la Constitución, y sobre todo con este llamado a constituyente. Esos son 3 oficiales detenidos: el general Raúl Isaías Baduel, el general Osvaldo Hernández, y el recientemente uno de los líderes del 4 de febrero, el teniente José Gregorio Zambrano, que fue detenido la semana pasada. Esa lista son la cantidad de militares que están detenidos. Ahí aparecen los números de expedientes, los tribunales en los cuales se les sigue la causa, y los componentes a los cuales pertenecen. Esa es otra parte de las listas. Más listas. Esos son algunos oficiales que fueron detenidos recientemente. Y una cosa curiosa que no había visto en todos los años que llevo cubriendo la fuente militar, es que no veía que se aplicaran sanciones contra algunas promociones de la manera individual. Está ocurriendo, ya ha ocurrido con 2 promociones, una del Ejército y otra de la Guardia Nacional, donde se coloca bajo sospecha a toda la promoción. Incluso una de esas promociones, esa fotografía que ven ahí, pertenece al video de 3 primeros tenientes de la promoción del 2012, que fueron detectados en un proceso de rebelión interno. Fueron detenidos 10 de esos primeros tenientes, y 3 de ellos huyeron a Colombia y solicitaron asilo, y ese es parte del video donde ellos sacaron, donde se pronunciaron al respecto. El poder de Diosdado, que ha intentado ser minimizado en muchos sectores, sobre todo de la vida civil, pues le puedo decir que Diosdado tiene un control bien fuerte. Tan es así que incluso no solamente es que tiene mayor control de la Fuerza Armada,
de la que incluso tiene el propio presidente Nicolás Maduro, sino que además ha logrado ejercer presión y poder para poder mantenerse, para poder compartir el poder con el presidente Maduro. Yo creo que esa fotografía es más que significativa de lo que significa, de lo que evidencia el poder de Diosdado uniformado, además en un evento donde nadie se explica qué hace sencillamente un diputado en un evento de ese tipo. Y esa fotografía pues es mucho más reveladora de lo que significa y de lo que ha significado el poder de Diosdado al interior de la Fuerza Armada. Los 4 F, que en estos momentos tienen mucha más vigencia que la que tenían años y meses atrás, pues es un grupo que está dividido, pero que ha logrado tener puntos coincidentes alrededor de 2 figuras, tanto del general Cliver Alcalá Cordones como del general Miguel Rodríguez Torres. Creo que en el caso de este último mucho más, porque se ha aglutinado alrededor de él parte de esos 4 Fs que venían manifestando inconformidad no solamente con el gobierno, sino específicamente con el caso del presidente Nicolás Maduro. Y la Fuerza Armada Nacional ha manifestado el general Padrino López, que es el ministro de la Defensa, que la Fuerza Armada apoya a la constituyente. Yo creo que ese es quizás lo más difícil para el alto mando militar y para el ministro, digamos, la cuesta más difícil de subir, porque no es cierto. La Fuerza Armada Nacional, si algo ha fracturado a la Fuerza Armada Nacional, ha sido el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. Y hasta el momento, pues yo sí creo que el presidente de la República, en lo que ha sido asertivo para poderse mantener en el poder y poder mantener el apoyo de la Fuerza Armada, ha sido el sostener al ministro Padrino en el cargo que ocupa, a pesar de que recientemente le quitó el poder militar, que es el que se ostenta con el Comando Específico Operacional. Yo digo que esos son los elementos que alejan más a la Fuerza Armada de la revolución, que aunque el presidente, aunque insisto en que el general Padrino es el que mantiene un muro de contención para evitar el desborde de manifestaciones de inconformidad al interior de la Fuerza Armada, pues no, yo no sé hasta qué tanto puede tener la fuerza suficiente para mantenerse, porque ha venido realmente teniendo un deterioro progresivo de su imagen en la Fuerza Armada. Y yo creo que nuestra Fuerza Armada sigue estando marcada por la antiguerrilla, por lo que fue aquella formación de la antiguerrilla, del impacto que tuvo y sigue teniendo lo que fue la formación de oficiales en la Escuela de las Américas, incluyendo, por cierto, al propio general Padrino, que es uno de los pocos oficiales en el país que tiene 2 cursos aprobados en la escuela, en la llamada Escuela de las Américas. Y lo otro es que no hay ni hubo, y yo no sé si en el futuro, pero por lo menos hasta ahora yo no conozco, y mire que conozco bastantes, no conozco al primer militar ni comunista ni que se identifique con nada que tiene que ver con este sistema comunista, socialista y mucho menos comunal. Así que yo creo que en tal caso la Fuerza Armada, que cumple un proceso fundamental en lo que puede ser el futuro de lo que ocurre en este país, pues ha sido, digamos, mal manejado por sectores de la oposición que además han atacado a la Fuerza Armada, sobre todo más recientemente por las actuaciones de la Guardia Nacional, que déjeme decirles que, por cierto, ha cumplido solamente funciones de tipo policial. La Fuerza Armada no ha cumplido acciones de tipo militares, porque para la actuación de la Fuerza Armada en acciones militares contra manifestantes o contra protestas, pues sencillamente tendría que activarse un plan llamado Plan Guaitecuro, lo que en alguna oportunidad se conoció como el Plan Ávila. Muchas gracias.